En este video vamos a tratar de plantear un posible método para la decodificación y descripción de los petroglifos, ya sea de Sudamérica o de cualquier parte del mundo. Esta labor parece al principio casi imposible, ya que quienes han conocido y estudiado los petroglifos saben que es bastante difícil encontrar un sistema que los decodifique en conjunto, y esas dificultades hacen una lista enorme. En primer lugar, se dificulta el análisis por la gran cantidad de petroglifos que existen solamente en América Latina, ya que están regados por todo el continente, sobre todo por la costa pacífica, expandiéndose hacia los sistemas andinos y amazónicos. Así pues, que son literalmente miles y miles de petroglifos por todo el continente. Otra dificultad es que son de una diversidad enorme y se pueden categorizar de 1000 formas diferentes. Además de lo anterior, el estudio de parte de los gobiernos y por parte de los antropólogos todavía está muy incompleto, aunque se han hecho bastantes adelantos, sobre todo en Perú y en Bolivia. Así que a la falta de este inventario es muy difícil tener una visión de conjunto de todo el área del continente. Es por esto que han surgido demasiadas teorías, gran cantidad de profesionales, algunos de ellos muy interesantes y muy inteligentes, han producido toda serie de opiniones sobre el significado y la decodificación, ya sea por regiones y por países. Otro elemento que se aúna a la dificultad es que son demasiado antiguos, y la pregunta del millón sobre la cronología en que fueron producidos estos petroglifos difiere grandemente de país en país, de fechas y fechas. Es tal la diferencia que algunos las datan, algunos de los petroglifos desde en épocas tan lejanas como de hace 15.000 años, otros llegan hasta 2000 y otros mucho menos. Y sobre todo dificulta la decodificación y la descripción de los petroglifos el desconocimiento enorme que existe sobre la simbología antigua, sea religiosa o profana, por parte de los profesionales de la arqueología, ya que ellos reciben un entrenamiento demasiado occidental, con parámetros demasiado modernos, que no se adecúa a la antigüedad y a las creencias de las culturas que produjeron estas figuras, estas pinturas y estas tallas. Otra dificultad adicional es que se dice que los chamanes, que los sacerdotes, que las estructuras sacerdotales dirigentes produjeron estas tallas y estas pinturas bajo el efecto de psicotrópicos, o sea, de la ayahuasca, o sea, que nos están presentando son símbolos que actúan sobre el subconsciente, sobre estados de conciencia más elevados que los que tenemos en la actualidad, y que por ese motivo en realidad se hace muy difícil decodificarlos. Otro factor que dificulta esta decodificación es que los chamanes y los sacerdotes daban explicaciones exotéricas, o sea, populares, para que la gente las entendiera, que eran muy distintas a las cosmogonías, de las creencias esotéricas, ocultas, casi secretas, que tenían para ellos mismos la clase sacerdotal. Así que la misión parece imposible. Sin embargo, existen sistemas
que nos pueden facilitar y obviar, aunque sea en parte, todas estas dificultades. La principal técnica que nos puede ayudar para decodificar los petroglíficos es la categorización de los mismos. Por ejemplo, tenemos que los petroglifos están todos dispersos en áreas geográficas muy amplias, pero hay que dividirlas por tipos. O sea, hay algunos que son simplemente decorativos, descriptivos, y no son tan simbólicos como los sagrados. Esos hay que saberlos identificar porque son muy fáciles de decodificar. O sea, no necesitan claves específicas, complicadas para ser decodificados. Simplemente nos dan una lectura literal. Por ejemplo, una figura humana con una flecha o con un arma que se enfrenta a otra figura humana con otra arma, simplemente me está haciendo una descripción pues de la vida cotidiana, una descripción de la guerra. También hay descripciones comerciales o descripciones de bailes, descripciones de producción de alimentos, de la vida diaria, que no son tan complicados. En cambio hay otros símbolos que hay que saber decantar, que hay que saber separar, que hay que saber identificar, que son los símbolos sagrados. Estos símbolos sagrados se empleaban en ceremonias y nos daban información sobre la cosmogonía, sobre la teología, sobre la genealogía, sobre los ceremonias iniciáticas, etcétera, etcétera. Un símbolo sagrado es todo aquello que se puede decodificar de N formas diferentes de acuerdo a la clave que se le aplique para decodificarlo. Hoy en día, en nuestras épocas modernas, la sociedad teosófica tiene como función principal y como resultado del estudio comparado de todas las religiones y las filosofías del mundo, dar esas claves para la decodificación de los símbolos. Esas claves son 7 principales que ya las mencionamos, que son la cosmológica, la antropológica, la teológica, la genealógica, la astrológica, la astronómica, la mística o iniciática, la física, etcétera, etcétera. Existen más de 120 claves para decodificar los símbolos, pero las principales y las más importantes se encuentran en ese gran libro de la señora Elena Blavatsky, que es una enciclopedia de metafísica, y en sus tomos y el libro se llama La Doctrina Secreta. En el tomo 2 y en el tomo número 4 son auténticos diccionarios de símbolos, ya sea sagrados o no sagrados, decodificados de acuerdo a estas claves cosmológica, antropológica, etcétera, que ya mencionamos. El idioma, si puede llamarse idioma, o sea, el tipo de gráficos o de símbolos en que están escritos estos petroglifos sagrados, se denomina el censar. Existen muchos estudios sobre qué es el censar. El censar no es un idioma común y corriente porque no se habla como nuestros idiomas modernos, no tiene abecedario, sino que está escrito en pictogramas, en ideogramas. O sea, es un idioma no hablado, pictográfico y no alfabético. Y tiene contenidos metafísicos. Habla de todo lo que estos símbolos, si uno meditaba sobre ellos, producían colores y sonidos que solamente ellos entendían. Así que esto ya nos configura un pequeño método para arriesgarnos a entender los petroglifos de América Latina como un todo. Así que con esta pequeña introducción ya podemos arriesgarnos a hacer un pequeño paseo por YouTube o por las imágenes de Google.
para darnos una idea en conjunto y ver un patrón determinado en todos los petroglifos de América Latina para tratar de encontrar las coincidencias. Este paseo sobre los petroglifos de Sudamérica debe empezar, por supuesto, en Bolivia, cerca del lago Titicaca, en Tiahuanaco. Allí los historiadores y los científicos están de acuerdo en afirmar que existió hace muchísimos años una cultura absolutamente casi muy avanzada, que tiene aproximadamente 15.000 años y que era tan avanzada que no puede ser juzgada con nuestros arquetipos y con nuestros patrones modernos de los últimos 2.000 años. Ellos tenían una cosmogonía que era animista, o sea, ellos decían que la divinidad estaba en todas partes y que la naturaleza se comunicaba con ellos y estaba en armonía con ellos. Así pues, tenían una serie de representantes y de intermediarios entre la naturaleza, que les brindaba sus secretos, y el género humano. Así que los chamanes y los sacerdotes hacían de intermediarios entre las jerarquías espirituales y la humanidad. Así que tenía una cosmogonía muy fina, muy avanzada, con conceptos filosóficos absolutamente complejos. Conocían el sistema de las eras, sabían que la naturaleza evoluciona por periodos de maduración y de decaimiento, y progresaba, culebreaba, y conocían es que esas eras se podían calcular matemáticamente. Tenían una altísima tecnología porque movían piedras hasta de 40 toneladas y más. Se ha encontrado también restos de lenguaje sumerio en los restos de Teotihuacán, y esculturas cuneiformes que muestran la posible influencia y la llegada a Latinoamérica de culturas muy lejos de este continente. Igualmente hay cosas muy curiosas que se han encontrado en Tiahuanaco, como esqueletos con cerebros alargados que tenían hasta 20 y 30% más de la capacidad nuestra. Así que esto nos va configurando un esquema, un modelo que se fue difundiendo por otras épocas y otras culturas, y que fue recogido posteriormente por los incas y que se regó por toda Latinoamérica. Así que si nosotros visitamos después de Tiahuanaco en Bolivia y por la cultura del Titicaca, podemos ir para Perú. En Perú todo el mundo sabe la riqueza arqueológica que se encuentra en este país y lo trascendental y lo magnífica que es esta riqueza. En Perú encontramos algunos sitios de petroglifos que nos configuran casi una roca madre. Esa roca madre se encuentra en el Amazonas, que se llama la Catedral de Pucharo. Esa catedral ha sido decodificada en forma esotérica y nos da la mayoría de las informaciones decodificadas con las claves que acabamos de mencionar. La mayoría de los símbolos que se encuentran en la roca de Pucharo son cruces, son pirámides de todo tipo, son serpientes que nos muestran las etapas evolutivas del proyecto humano y del universo, etcétera, etcétera. Todo lo que fue encontrado en los símbolos de Támesis, Antioquia y muchos otros países se encuentra en la Catedral de Pucharo, que sería una especie de roca madre, como ya dijimos, para decodificar lo que los incas heredaron de esa cultura prehistórica, antiquísima de Tiahuanaco. Después de Perú tendríamos que bajar o que seguir con Ecuador, Chile y Argentina. Sorprendentemente, en los videos de YouTube y en la información del internet se encuentran
prácticamente los mismos esquemas, los mismos símbolos, los mismos significados que se decodificarían con el lenguaje de que ya estamos hablando, el lenguaje antiguo, sacerdotal, que nos ocupa. Y si nos subimos a la costa atlántica, en Colombia y Venezuela, encontramos exactamente el mismo tipo de prototipo, el prototipo de culturas que se asentaban frente a formaciones geológicas con apariencia piramidal y repetían con variaciones muy pequeñas el mismo esquema heredado desde épocas antiguas, desde Tiahuanaco, luego los incas, por toda Latinoamérica. Así que pues que estamos ante un lenguaje universal cuyos rastros pueden encontrarse en Latinoamérica en forma bastante explícita.